A partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel correspondiente al miércoles 15 de noviembre del año 2023. Muy bien. El título de hoy va a ser, de la parte editorial, ¿novedades en las campañas? ¿Y por qué escogí este título? Miren, por razones simplemente de edad, nada más. Yo he seguido las campañas políticas desde 1964, estando yo en el primer año en la Escuela de Física y Matemáticas del Politécnico, la Superior de Física y Matemáticas. De ahí pues ya andaba yo en la grilla estudiantil y ya la política me llamaba la atención. Entonces, desde entonces empecé yo a seguir la política mexicana. En ese año me tocó a mí desfilar el 16 de septiembre porque es el año cuando yo cumplía 19 años. Uno se inscribe en la Junta Municipal de Reclutamiento el año cuando cumple uno los 18 y marcha, así se decía en aquellos años, en el año cuando cumple uno 19. Y me tocó en aquellos años desfilar 2 veces. La primera, el 16 de septiembre, el desfile militar para conmemorar el comienzo de la Guerra de Independencia en 1810, y el 1 de diciembre, en aquel entonces, se estilaba, y creo que fue la última vez que el 1 de diciembre se le rendía, no creo que, sí, que fue el 70, cuando toma posesión el presidente Echeverría, cuando se le rinde pleitesía o lealtad por parte de las Fuerzas Armadas. Entonces ese año me tocó desfilar el 16 de septiembre y el 1 de diciembre. Por los sucesos de Tlatelolco, eso se suspendió, ya no hubo, etcétera. Perdón, fue el 64 2 veces, ya el 70 ya no se celebró eso. Entonces hoy es un acto cerrado en el campo Marte, y aquello se canceló, que fuera un desfile, por la cuestión del movimiento estudiantil, donde el ejército tuvo una participación ahí. No me gusta usar el adjetivo destacada, porque pues, haber participado en esos actos no tiene nada de destacado, pero en fin, es la historia. Entonces, a lo largo de esos años, que fui interiorizándome como parte de mi afición o gusto por la política, por las campañas. Y empecé a estudiar cuestiones de comunicación política, técnicas discursivas, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos algo le sé a este asunto. Algo he aprendido. Y al llegar al año 2024, veo con tristeza que prácticamente 60 años han pasado en vano. De 1964, en esa campaña de el presidente, no, fue el año 70, bueno, desde el 64 vengo siguiendo, pero el 70, la campaña del presidente Echeverría, hubo un incidente en la Universidad Nicolaita en Morelia, donde el presidente aceptó guardar un minuto de silencio por los estudiantes asesinados el 2 de octubre del 68 o durante el movimiento estudiantil. Luis Espota recrea magistralmente ese incidente en su libro de la costumbre del poder, sobre la marcha. Ahí creo que es el tercer tomo. Muy bien. Entonces,
cuando yo recuerdo cómo se hacían las campañas, 64, 70, 76, 82, 88, 94, 2000, 2006, 2012, 2018. Es una repetición cansina de prácticas que han permanecido detenidas en el tiempo. Los mítines, las reuniones tumultuarias de acarreados, los regalos de gorras, bolsas, cosas para las tortillas, llaveros, plumas, etcétera, etcétera. Sí, lo mismo que se hacía en aquella campaña el 64, así se está haciendo hoy. Y dice uno, ¿no habrá esos cambios que se han registrado en el país? ¿Por qué no han sido registrados por los candidatos y sus equipos? ¿A qué se debe ese congelamiento, vamos a decir, de un conjunto de prácticas que, si bien en aquellos años pues tenían su atractivo, la gente conocía al candidato, etcétera, se aventaba una especie, y había en aquellos años un grupo de oradores que se llamaban jilgueros. Cada partido tenía su grupo de oradores, personas calificadas en materia de oratoria y que eran una especie de los teloneros. Un telonero en un concierto es el que calienta la plaza, y si va a estar Paul McCartney, ahora, entonces sale un grupo de rock ahí, calienta el ambiente, etcétera, para que salga ya la estrella. En los palenques así es, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hoy, repito, ante, ante el espectáculo que aquellos que tienen la edad que yo tengo y se han interesado por la política, están viendo la repetición de una vieja política, perdón, de una vieja actividad política. Una campaña en blanco y negro, una campaña donde la comunicación entre candidato y potenciales votantes a su favor se da en estos actos disque masivos, con algunas fallas, el caso de la cruz azuleada de la Claudia, la pifia esta de la Arena Ciudad de México, donde todo el mundo estaba a favor de la señora Brugada, y nadie a favor de García Harfuch, etcétera, etcétera. Pero el formato sigue siendo el mismo. Cuando la comunicación política ha cambiado, ya los discursos, las formas discursivas han cambiado, los temas mismos. Dice uno, estas personas que rodean a la anticientífica, pues supuestamente son personas versadas que cobran honorarios altísimos. El equipo de la ingeniera, que supuestamente son acá los no me cuentes más. Oigan, señores, ¿qué no son profesionales ustedes de la actividad política? Y parece que no. Entonces, estamos viendo la repetición, pero además en peor, porque ni siquiera están utilizando los instrumentos de la tecnología, porque no les sale ni un teleprompter. Entonces, en esas condiciones, pues, estamos prácticamente en una especie de túnel del tiempo. Va uno a un acto, sea de la anticientífica o de la ingeniera, y nos remontamos allá a los años 60 o 70. Miren, de repente, pues la ingeniera, al igual que la señora Paredes, gustan, por razones que ya he explicado en otras ocasiones, del huipil, de esas batonas, así para
para ocultar algunas deficiencias físicas, vamos a decirlo de manera elegante, pero resulta que la mujer mexicana no viste así. ¿No me creen ustedes? Pues caminen por la ciudad que quieran, por el pueblo que quieran. Es decir, ni en las mismas comunidades rurales, comunidades indígenas, las jóvenes andan así o las mujeres. Es decir, ya en muchas partes las nuevas tendencias en lo que se refiere a la vestimenta ha cambiado. El guarache fue sustituido por los tenis de marca, los pantalones de manta o el huipil y un pantalón guango fue sustituido por los jeans, el huipil o la blusa fue sustituido por blusas ajustadas para que se vea el atractivo, vamos a decir, visual, diría Raúl Astor ya en aquellos años 60. Pero la mujer mexicana en promedio no viste así. Entonces, de entrada, ahí hay un problema de comunicación en términos de la imagen. Pero aferradas están al huipil y entonces muchas damas, por quedar bien, pues también ya usan huipil y cosas, pero en la vida diaria de esas damas de la alta sociedad o de, como diría mi amigo querido Paco Sea, damas de alto pedorraje, pues no usan el huipil. Sin embargo, como que si no usan huipil o una blusa de esas bordadas, etcétera, como que van a caer en la incorrección política. Entonces, como ellos son políticamente correctos o buena ondita, como dicen, pues hay que ponerse eso. ¿Recuerdan ustedes esos actos donde el candidato a la presidencia de la República lo llevan a Chiapas y obligadamente lo disfrazan de un indígena, no sé si Tzotzil o Celtal, eso, pero allá anda con su sombrero y listones, y acá dice uno, no sean crueles. ¿Quién va a aceptar que Ricardo Anaya o José Antonio Meade, dice uno, por favor, señores, ya dejemos eso y actualicémonos, estamos en el tercer decenio del siglo XXI. Y luego vayamos al contenido de los discursos. Las mismas formas acedas, la promesa, acá. A ver, si hay una transición de un gobierno a otro, donde las finanzas públicas están hechas pedazos, es en esta transición. Si hay una transición donde el nuevo gobierno recibirá un país en ruinas y con compromisos financieros presupuestales imposibles de satisfacer por el estancamiento económico que vamos a tener el 24 y el 25. Señores, ¿no podrían ser moderados en sus promesas? ¿No podrían al menos deslizar, así como cosa suya, diría el presidente Echeverría hace muchos años? Señores, habrá dificultades porque el mundo está enfrentando una crisis así. Échenle la culpa al resto del mundo si quieren, pero ¿qué le van a decir a los ciudadanos a partir del 1 de octubre del 24, la ganadora? ¿Qué le va a decir al ciudadano cuando tenga que encontrarse ante la elaboración del paquete económico y entregarlo al Congreso, donde va a tener ya que empezar a colocar ahí dosis de realismo presupuestal? Oiga, pero ¿por qué está haciendo esto? Pues si todavía hace un mes, 2 meses, 3 meses, usted decía que iba esto a darnos esto, al otro y al otro y al otro. Es decir,
¿No habrá llegado el momento? Y eso se preguntó a sí mismo el doctor Luis Rubio en un excelente libro que se llama En sus marchas, en relación con este ambiente o esta práctica política tan cercana a nosotros, de hace unos cuantos meses, 2 o 3 meses, que salió el libro, donde se pregunta, ¿no habrá llegado el momento de hablarle con la verdad al ciudadano? Yo soy de la idea que sí, pero al menos las dos candidatas o precandidatas o pre, lo que gusten ustedes, pero la anticientífica y la ingeniera siguen en ese mundo casi idílico, paradisíaco. Y eso el ciudadano lo va a reclamar dentro de poco tiempo. Por eso, la pregunta, ¿novedades en las campañas? Pues ninguna. Quizás salvo el uso de los huipiles en una de las dos candidatas. En el caso de la señora anticientífica Sheinbaum, pues ella se pone nomás la blusa, ¿verdad? Pero ella no tiene problemas para esconder alguna obesidad por ahí, porque ella es una mujer flaca, vamos a decir, delgada, ¿verdad? Entonces, no le causa ningún problema eso. Pero en el caso de la ingeniera, pues sí, hay una situación ahí. Lo mismo en el caso de la señora Paredes. Entonces, estamos ante un aferramiento a prácticas caducas, a sedas ya. Cuando tenemos un elector o un ciudadano con una mentalidad diferente. Si ustedes observan fotos, ya no nos vamos a ir al 64 o al 60 o a los años 50. Hay muchas fotos en la red, pongan ustedes imágenes del movimiento estudiantil de 1968, hace 55 años, y observen la vestimenta de las mujeres. Obsérvenla. Y se van a encontrar que prácticamente todas andaban de falda, blusa y con, ¿cómo dicen eso? Peinado de salón. Obsérvenlas. Y ahora compárenla con las fotos de alguna manifestación de mujeres el 8 de marzo o en algún acto. Y van a decir, ¿y esto? Bueno, pues ese es el cambio que se ha dado en este país. Entonces, lo menos que puede hacer el político es intentar adecuarse, no caer en la ridiculización, por supuesto, pero entender lo que significan esas nuevas formas en la vestimenta de las personas. Por eso, repito la pregunta, ¿novedades en las campañas? No. Son nuevos personajes al frente de las candidaturas de las dos coaliciones. En el caso de la tercera candidatura de este joven frívolo y deschavetado, para no decirle loco, de este joven neolonés que debería avergonzar a todo ciudadano consciente de la importancia del estado de Nuevo León, tener a un gobernador como este loco. La verdad es que parece que a los neoloneses no les fue suficiente el sexenio del señor Jaime Rodríguez el Bronco y quisieron otros 6 años para darle en la torre a Nuevo León. Entonces, dice uno, ¿de qué se trata esto? La verdad no lo sé. Hay personas mucho más preparadas que yo para entender ese fenómeno. Pero luego, cuando ve uno a ese partido, el Partido Naranja, y que salen con una consigna rara por decirlo menos, tienes derecho a la alegría. Entonces me dediqué a revisar en otros países consignas o lemas, y la verdad me parece, para utilizar un término científico, me parece una jalada, un derecho a la alegría. ¿Qué significa eso en términos políticos? ¿Acaso
eso va a ser suficiente para que 40 o 45 o 50 millones de pobres en cualquier nivel que quieran de extrema pobreza, pobreza laboral, etcétera, etcétera. Ya con eso, no, es que yo tengo derecho a la alegría. Voy a ejercer mi derecho a la alegría. Cuéntame un chiste. Y órale, ja, 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 ya estoy alegre. Ya fue suficiente eso. Eso solamente puede explicarse por, por la locura de quien está al frente de ese partido y un grupito de glúteos veloces que le hacen coro. Yo no concibo a un señor como el señor Chertorivsky teorizando sobre el derecho a la alegría, y dice uno, oye, Salomón, quítale las semillas, cuando menos. Es decir, algo está pasando en nuestro país. Y yo creo que no es otra cosa que la degradación de la vida política. Por un lado, Morena inaugurando una etapa donde el azar sustituye a la vida política en un partido. La tómbola como el camino para llegar a ser diputado. La tómbola. Las asambleas a mano alzada para cancelar inversiones, por ejemplo, o unas falsas encuestas donde una inversión como es la de Constellation Brands en Mexicali de 1,200, 1,400 millones de dólares fue cancelada o se utilizó como pretexto que 27,000 ciudadanos residentes en Mexicali, un municipio con 800,000 ciudadanos, con esos 27, ya ven, no quiere Mexicali Constellation Brands. Y así. Entonces dice uno, ¿serán esas las nuevas prácticas? Y repito, cuando uno voltea a otros países y ve y se entera de cómo la clase política responde a los nuevos problemas, y cuando vemos aquí que este gobierno, el de Morena, pretende recurrir a los clichés de los años 70 y mal utilizados, además, para resolver problemas del tercer decenio del siglo XXI, uno no puede menos que decir, como decían nuestras madres y abuelas, que Dios nos agarre confesados, mijito. Así estamos hoy. Entonces, es pérdida de tiempo, es algo que no tiene sentido alguno. Pedir cosas nuevas en las campañas. Por esa razón, los jóvenes se han alejado de la política. Ya les he dado aquí los números de la integración de la lista nominal. Voy a recordar algunas cosas, porque parece que no tienen impacto en una campaña y sí lo tienen. Aquí calientita está la... Perdón. Aquí ven ustedes una gráfica de rectángulos horizontales donde viene con fecha al 9 de noviembre. Estos datos son con el corte al 9 de noviembre de la lista nominal de electores. Muy bien. Los números son los siguientes. Aquí les va. Lista nominal del electorado en territorio nacional. 96,885,690. Vamos a cerrar en 97 millones de electores. Repito, corte al 9 de noviembre del 2023. Y no le estoy choreando. Aquí, vamos a ver. Y aquí dice, en estas letritas chiquitas, vamos a ver si logro mostrárselo a usted. Ahí está. Corte al 9 de noviembre. Muy bien.
Pero si nosotros tomamos nada más los menores de 40 años, vamos a encontrar lo siguiente. Voy a hacer unas sumas rápidas. De los que son menores de 40 años, la lista nominal. 9,671 más 10,568 son 19, 20,200. Más 11 millones son 31,200. Más 11,200 son 42,500. Más 213 son 44,600 y 1,700 son 46,300,000 ciudadanos registrados menores de 40 años. 46. Prácticamente el 48%, quizá 47% del total de aquellos 97 millones. Esos 46 millones son parte de las generaciones de los más preparados, de los que tienen grandes responsabilidades en las empresas privadas, en las instituciones académicas, en las de enseñanza, en el sector, etcétera, etcétera. Y ahí, en ese sector, los niveles de no participación el día de la elección son increíblemente altos. ¿Por qué? Porque los métodos de la clase política entronizada en los partidos los rechazan. ¿Y quiénes votan entonces? Los viejos, los mayores de 50 años. ¿Por qué? Pues porque ellos sí dicen, yo quiero que me mantengan mi pensión de esto, la otra, etcétera, y hacia allá se concentra la clase política, en quedar bien con esos adultos mayores y te voy a dar esto y que medicinas, aun cuando no cumplan ni siquiera con eso. Ya me encargaré yo de echar mentiras y una campaña masiva para, pues al menos que lo que escuchen sea que todo está bien y que va requete bien. Ahora bien, ¿recuerdan ustedes cuando yo mencioné el caso de los migrantes? Entonces, algún buen amigo se lanzó en contra mía por los números que expresé en aquella ocasión. Muy bien, está bien. Uno se expone a la crítica. Sin embargo, en aquella ocasión dije yo que el número de los migrantes que tenían la posibilidad de votar, es decir, tenían su credencial vigente, eran 600,000. Y hacía una cuenta ahí muy ranchera, restaba acá, calculaba un porcentaje. Bueno, al 9 de noviembre del 2023, hace un mes que dije aquellos 600,000, hoy al 9 de noviembre, no hoy, pero hace 6 días, el número de migrantes con credencial confirmada son 603,000. Aquí acerco esto y ahí está el número. 603,540. Y dije algo más. Y las expectativas del voto ya efectivo sería alrededor de 250 o 300,000. Casi me fusilaban. Sin embargo, reitero mi posición. Muy difícilmente esos 603,000 va a aumentar a 1,200,000, no. En el mejor de los casos quizá llegue a los 700,000 y en el mejor de los casos votarán mexicanos residentes en el extranjero, votarán 325,000, de los cuales prácticamente el total está concentrado en los Estados Unidos. Muy bien. Sin embargo, existe una idea equivocada entre nosotros de que los migrantes hay que ir a buscarlos, que esto, que el otro. Eso es pura demagogia.
esos mexicanos que desde Los Ángeles, desde Nueva Jersey, desde Houston, desde el estado de Washington, etcétera, no, que México y López Obrador no tienen la mínima intención de venirse a México, por el contrario, no quieren oír hablar de México y son un grupito de 20, de 30 allá que andan y que lejos estoy del cielo donde nacido. Y écheme la tequila. Pero ellos ya se fueron. California es el estado que tiene prácticamente, si no estoy equivocado, casi el 80%, 70 y tantos, 80%. Pero si lo veo en función de, ¿cómo decirlo? Déjenme ver, aquí está, esto está muy chiquito, aquí está, miren. De los 10 países, Estados Unidos tiene el 97% de los migrantes mexicanos con su credencial. 97 Estados Unidos. Canadá, el 0.8%. Nada. Entonces, cuando uno ve la distribución en Estados Unidos, encuentra que en la ciudad de Los Ángeles, Dallas, Chicago y Houston y Nueva York, prácticamente ahí tenemos casi el 90% de los migrantes. Pero vamos, y va la dirigencia de los partidos a hablar con ellos y visitarlos, y va la ingeniera a levantar unas cuantas fresas ahí y todo. Eso es pura demagogia, señores. No ofendan a esos mexicanos que se fueron dolidos de este país. Esa es la realidad. Y cada 6 años sucede exactamente lo mismo. Y hay algunos gobernantes de estados como Zacatecas, Oaxaca, Michoacán, Puebla, que hay comunidades de migrantes más o menos interesantes, y ahí van con un entourage y aprovechan para el shopping, acá llevan a la señora y ahí te va, vete a comprar, llévate la American Express del gobierno del estado y pégale una zarandeada a la balanza de pagos. Pura demagogia. Eso es lo que es. En esas condiciones, ¿qué quiero decirles a ustedes hoy? No esperen algo nuevo, algo novedoso en estas campañas. Particularmente cuando tenemos un gobierno, el de Morena, que está anclado en los años 60 y 70 del siglo pasado, pues ¿cómo iba a tener una visión de futuro? Imposible. Y en el lado de acá de nosotros tenemos a una persona, la ingeniera Xochitl, se dice Xochitl, no Xochitl, no Xochitl, ni siquiera esos que no, es que la ingeniera, aprendan a pronunciar el nombre de la ingeniera correctamente. Xochitl Gálvez Ruiz, Xochitl, practíquenlo en la noche, Xochitl, Xochitl, con TL. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, de repente, ha concentrado prácticamente su discurso en los pueblos originarios o en algunos grupos de los pueblos originarios. Cuando la participación de esos grupos, electoralmente hablando, es mínima. Es mínima. Esa es la realidad. Por muchas razones, su marginalidad, su alejamiento de las zonas urbanas, lo que gusten ustedes, por baja educación, lo que quieran. Señores, hay que entender que una elección se gana con votos y los votos están en las grandes concentraciones urbanas. Ahí están las cifras, no tengo que repetirlas aquí. Entonces, como vemos, pues, ese aferramiento al pasado y al antepasado es lo que marca a nuestros políticos,
y marca también las campañas de la anticientífica y de la ingeniera. Así no se puede. Por eso digo, es irrelevante quién gane. Las dos están ancladas en el antepasado. Una, para no contravenir las ideas del titiritero que es López Obrador. Y la otra, porque piensa que el país son los pueblos originarios. No, ingeniera, con todo respeto. Es loable su origen de vida, es loable, es meritorio, pero el país hoy, más que gelatinas y tamales, es pizzas, hamburguesas, chapatas de jamón serrano. Ha cambiado también la ingesta de millones y millones y millones de mexicanos. Entonces, hay que entender eso. Es una cuestión simplemente pragmática, pues, si realmente se quiere competir para ganar. No estoy diciendo que se dejen de lado aquellos grupos, sino darles el peso que tienen realmente, pues. En consecuencia, pues, esperar algo novedoso en este proceso electoral que comenzó desde hace 3 años en el caso de la anticientífica, y en el caso de Va por México parece que todavía no empieza ni tienen para cuándo. Hay que ser pragmáticos. Si no lo desean, bueno, pues ya saben lo que nos espera. Aquí termina la primera parte de el editorial. Y ahora voy a complementarlo con este asunto de la terna para seleccionar o para designar a una dama que vendría a reemplazar en el Pleno de la Suprema Corte al que renunció, al renunciante, el doctor en Derecho, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Antes de dar los nombres, diré lo siguiente. Si alguien me preguntare cuál sería la palabra o el adjetivo o la expresión que define a este gobierno y a su gobernante, no dudaría en decir que mediocridad. Es un gobierno mediocre, es un gobierno integrado por mediocres, empezando por quien lo encabeza, el bulto. Este es un partido en el gobierno Morena de mediocres. Se han integrado fracciones parlamentarias de Morena llenas de mediocres, de ignorantes y además, para acabarla de amolar, de sinvergüenzas. Este gobierno, pues, es la expresión viva de la mediocridad. En consecuencia, esperar una terna de damas, de mujeres, que no fueren mediocres, otra vez habría sido una ilusión. Podrá cambiar el nombre, podrá ser esta, esta y esta, o podría haber sido aquella, aquella y aquella, o la de más allá, pero finalmente habrían sido 3 mediocridades, evidentemente en materia jurídica constitucional. Partamos de la base de que van a integrarse a 10 ministros y ella será la que sea seleccionada por el Senado para completar esa oncena, esos 11 ministros integrantes del Pleno. Muy bien. Los nombres no dejan lugar para el optimismo y son expresión clara de la abyección, de la mediocridad como profesionales del derecho y también como expresión burda de la manipulación y práctica del titiritero que es López Obrador. Las 3
No se salva una sola de ellas. Empecemos con la primera. Lenia Batres. En el nombre lleva la fama. Se llama Lenia en honor de Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. Su padre, un señor respetable, era un hombre de izquierda y de ahí el nombre de Lenia, de ahí el nombre de su hermano Martí. Entonces, Lenia ha sido legisladora primero del PRD y ahora de Morena, con un disparatado conjunto de iniciativas que, para englobarlas de una manera clara, pretendían atentar en contra de la propiedad privada. ¿Se acuerdan de aquella iniciativa que no suban las rentas o que no les cobren, etcétera? Una bola de babosadas jurídicas. Bueno, ella es la número 1, Lenia Batres, una licenciada, pues, nada más, ¿no? Pero no se distingue por una carrera en el Poder Judicial, no ha sido jueza, no pertenece a la judicatura, pues más bien ha sido un poco grillona ahí. Pero en términos de preparación sólida en materia constitucional, brilla por su ausencia. La segunda, Berta Alcalde. ¿Quién es Berta Alcalde? Su gran mérito es ser hija de la señora Berta Luján, lacaya y abyecta servidora al servicio, permítanme ustedes la repetición, de López Obrador desde que era jefe del gobierno de la Ciudad de México, cuando ella era la encargada de la Contraloría del gobierno del Distrito Federal. Una señora originaria de Chihuahua, si no estoy equivocado, del estado de Chihuahua, y al servicio casa ella con un abogado laboral, el señor licenciado Alcalde, que es uno de los viejos casos de manipulación sindical en este país y con una gran influencia en esos ambientes. Casa con doña Berta Luján y tiene una hija que es María Luisa Alcalde Luján, la que yo llamo joven rarotonga. ¿Se acuerdan cuando salía con esos pelos, así unos cabellos ensortijados, ella? Y que se hizo famosa por subirse a cantar en los camiones en una de las campañas de López Obrador. A la sazón, hoy, secretaria de Gobernación, la secretaria de Gobernación más ignorante que ha pisado el Palacio de Cobián. Una joven cuyo conocimiento jurídico es nulo y ha cometido pifias tremendas, pero ella con la sonrisa a flor de piel. Es su hermana, la señora Berta Alcalde. Es conocida hoy en el mundo político porque era el prospecto de López Obrador para presidir el INE, el Consejo General. Cuando los otros partidos intentaron negociar con este señor Nacho Mier para encontrar un acomodo, la instrucción vino tajante. Nada de negociar. Vámonos con esto. Bueno, en aquella famosa quinteta, ¿se acuerda usted? Sin entender cómo no saben aritmética, mucho menos van a saber cuestiones de probabilidad. Que en una quinteta las probabilidades de que tu candidata sea la que salga en la bolita ahí es del 20% contra el 80% de probabilidad de que no sea ella, ni madres, ella va. Pues ahí está mi paisana Tadei, la Lupe diríamos allá en Sonora, ahí está la Lupe en el INE y se la pellizca la señora Berta Alcalde, una abogada que participa ahí en la estructura burocrática del Poder Judicial, sin más méritos pues que ser hermana de la actual secretaria de Gobernación e hija de la señora Luján.
Bueno, ese es el otro prospecto. Y luego tenemos la cereza del pastel, podridona la cereza, la señora Ríos González. Hoy, jefa de la Oficina Jurídica de la Presidencia de la República. Nadie la hacía en este mundo, pero hace poco, cuando le iban a notificar algo, en una ceremonia que hubo ahí en Palacio Nacional, oiga, que esto, estoy de vacaciones, oiga, pero está usted aquí en Palacio. No, 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 y los dejó con la palabra en la boca a los periodistas y se escondió. Esa es la que pretende el presidente que componga, que complemente a aquellas dos y sea la terna que somete a la consideración del Senado de la República. Estamos aquí ante tres mediocridades. ¿Qué va a pasar con ese pleno de la Suprema Corte? En primer lugar, con la señora Loretta Ortiz y con la plagiaria Yasmín Esquivel, ya el nivel bajó tremendamente. Con cualquiera de las tres va a bajar todavía más. Pero repito, ese es el signo de la mediocridad de este gobierno, la mediocridad. Pero aquí hay una trampa perversa que exhibe la perversidad, valga la redundancia, de López Obrador. Y quien lo ha explicado mucho mejor que yo es mi paisano Damián Cepeda, en la discusión que hubo en comisión ahí en el Senado de la República, en relación con cada presidente, simplemente por el escalonamiento del cumplimiento del periodo de los ministros de la Suprema Corte, le toca nominar a tres. El presidente de la República ordenó que se llevara a cabo una campaña de desprestigio y amenazas al doctor en Derecho Eduardo Medina Mora, recuerdan ustedes muy al principio. Quería ese lugar el presidente en la Corte y le inventaron toda una cosa, pero con amenazas al grado tal de que él prefirió renunciar porque estaban involucrando a la familia de una forma cochina, sucia, como acostumbra el que le bañaba los gatos a Monsiváis, este hombre que, según me enteré el otro día, alguien subió sus antecedentes y parece que durante una docena de años fue pareja de Carlos Monsiváis. Entonces, prefiere Medina Mora decir, ahí se ven, presenta su renuncia. Y cuando el Senado de la República lo convoca a explicar la causa grave o causas graves de su denuncia, prefiere él callar y decir, no voy. Ahí muere el asunto. Cosa que, pues dijéramos, yo no lo habría hecho, pero respeto la decisión que tomó. Entonces ahí a la mala, López se hace de un lugar y promueve a una persona. Luego le tocan los tres de rigor, entonces ya tiene 4. Pero ahora le quiere quitar uno de esos 3 a los que tendría derecho, por la práctica, la costumbre, a la que sea la próxima presidente de la República. Si es la anticientífica, pues ya nomás va a poder nominar a 2. Si es la ingeniera, pues nomás a 2. Porque el señor ya está nominando ante la renuncia en complicidad con López Obrador y la anticientífica de Saldívar, le dan un ministro más a López Obrador, en este caso, una ministra. López Obrador piensa en su cabecita loca e inmadura y en su locura de querer establecer una especie de maximato, cosa que no es maximato. El maximato exitoso que ha habido en México
lo implantó y mantuvo con todo, con cojones por delante, fue un sonorense, el general de división Plutarco Elías Calles. En cambio, este es un marrullero, un tramposo. Eso es López Obrador. ¿Qué maximato va a tener? En esas condiciones, pues, cualquiera de estas tres que llegue se va a distinguir primero por su desconocimiento de la materia constitucional y segundo por su abyección abierta, ofensiva a López Obrador. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues ya recibió el Senado la terna y se desahogará, pues no sé si alcance en esta semana o la semana que viene, pero ya tendrá un ministro más, López Obrador. Pero ojo, en aquellos cuatro, él pensó que los cuatro votarían siempre sus locuras. Y resulta que nomás no, porque dos de ellos actuaron conforme a su conciencia y hicieron respetar la Constitución. Entonces nomás quedaron dos, la plagiaria y Loreta Ortiz, una abogada ahí, esposa del que hoy es director o presidente o jefe de la FEPADE, de Ortiz Pinchetti. Entonces, se va a agregar una más, pero ¿qué tal si esa que llegue ahí, que tiene derecho a estar 15 años, dice, yo quiero actuar conforme a lo que dicta mi conciencia y le haga al presidente un ténguele? ¡Vámonos! En ese momento le va a dar el patatús a López Obrador. Veo difícil que alguna de las tres pudiera hacer eso, pero hay esto. Le va a tocar todavía menos de un año con López Obrador en la presidencia, porque él sale el 30 de septiembre. Entonces le va a tocar 10 meses y un cachito, pero le va a tocar 14 años, 2 meses con otro presidente. Primero con la Claudia, la anticientífica, o con la ingeniera, y luego con el otro, que ya dijo Ebrard, voy a estar en la boleta del 30, pero no sé si la boleta que regresa a estudiar la secundaria abierta o alguna cosa así, ¿verdad? Es decir, ¿cómo explicar que alguien, miembro del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, eche por el caño su dignidad y su prestigio profesional por compartir 10, 11 meses con este cavernario de la política que es López Obrador, y la vergüenza la acompañará durante 14 años? Va a ser interesante ver a quién escoge, porque la consigna está dada. Se va a ver mal que la señora Lenia Batres, cuyo hermano es el jefe de gobierno sustituto, pues dice, oye, pues es de familia esto. Y se verá mal también que la señora alcalde, cuya hermana es secretaria de gobernación, pues simplemente para dar una imagen de cierta independencia, pues sería la señora licenciada Ríos González, pero resulta que era la empleada, la cayuna, por supuesto, de López Obrador. Entonces, ni a cuál irle de las tres. Por eso habrá que esperar, pues, a que el Senado determine. Y tengo entendido que para la selección no necesitan la mayoría calificada, nomás la mayoría simple, porque está cubriendo una renuncia. Vamos a ver qué sucede en el Senado cuando se discuta en el Pleno esto. Seguramente mi paisano Damián Cepeda exhibirá no solo sus dotes de tribuno, de parlamentario, sino también su conocimiento del derecho. Lástima, yo no sé si por tener el ego muy grande, casi del tamaño de un argentino, se aisló de su partido, el Partido Acción Nacional, porque es un cuadro de primera
y pues los errores en política se pagan. Pero vamos a esperar ese debate a ver qué sucede. Muy bien. Con esto termino la parte editorial, expreso mi opinión en torno a esa tercia con el siguiente punto aclaratorio. Si estas tres damas las pusiéramos en una licuadora inmensa, con tal de lograr que saliera algo bueno, con la mezcla de las tres, no lo lograríamos. Estamos ante lo peor de lo peor, la mediocridad como política pública. Esa es la divisa que caracteriza a este gobierno, como diría un amigo querido, finado ya en Ciudad Obregón, el ingeniero Rodolfo Treviño. Este es un gobierno de pedorrillo, me decía. Tenía toda la razón. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 15 del año 2023.